Hola, bueno, parece que ya estoy conectada, entonces vamos a empezar a hablar de la biografía y de la autobiografía, pero si te fijas, hay un subtítulo que es Vidas que impactan mi vida. Vamos a ver cuánto nos vamos conectando y justo conforme vayamos avanzando voy a ir adentrándome yo en el tema de las vidas que impactan mi vida, de las vidas que han trastocado mi vida, de las vidas que me han retado e incluso de aquellas vidas que me han confundido. Porque para poder crear una biografía es necesario justo comprendernos desde ser como seres que estamos en relación. Estoy viendo que algunos ya nos estamos conectando. Voy a estar aquí, si hay alguna falla, por favor, mándame un mensaje si se escucha bien, si estamos ya juntándonos, si ya veo que nos estamos reuniendo. Y bueno, a lo mejor eres nuevo en estas charlas de existencia y escritura y no te han tocado, pero a lo largo de toda esta pandemia, de toda esta contingencia, he estado compartiéndote algunos de mis temas preferidos que tienen que ver con la filosofía, sobre todo la existencialista, también con el proceso de la escritura y también compartiendo algunos tips sobre escritura, sobre literatura. Entonces, espero que esto complemente de alguna manera tu vida y tu experiencia, porque justo quiero hablar hoy del tema de la biografía, porque la biografía y la autobiografía inevitablemente es un asunto de compartirnos, compartirme con el otro de alguna manera. Por eso es importante cuando hablamos de biografía y de autobiografía, saber desde dónde partimos. ¿Ok? Entonces, si te has fijado a lo largo de estas 13, 14 ya sesiones de existencia y escritura, casi siempre en lo que yo espero alrededor de unos 5 o 6 minutos que nos vamos juntando todos, empiezo a compartirte algunas experiencias de mi vida, algunas experiencias de cómo vivo yo el tema que te voy a compartir. Y esto a mí me sirve primero, o sea, no solo para hacer tiempo, sino para ir arrancando con la temática. Y justo arrancar con la temática implica que me vulnere ante ti y que pueda compartirte lo que yo soy también. Este tema surgió a raíz de que hace unos, creo que una semana más o menos publiqué, no un poquito más, como 2 semanas, publiqué un texto que se llama Reflexiones Capilares 2, a lo mejor ya lo leíste y si no te lo voy a dejar en el link, ya sabes, te voy a dejar las referencias de toda la literatura con la que vamos a trabajar y también te voy a dejar el link de ese artículo que, bueno, no es tan artículo porque son 15 cuartillas, pero que yo quise compartirte justo porque es un tema vinculado con mi propio proceso de existencia. Entonces, para mí, la verdad, cada vez estoy más de acuerdo en que no puedo compartirte ningún tema si yo no lo estoy experimentando, si yo no tengo de alguna manera experiencia de lo que te voy a hablar. Por eso no considero que estas sean unas clases, porque simplemente son experiencias que yo estoy compartiendo contigo y que de alguna manera al compartirla sé que va a tener tal vez una repercusión en tu existencia, pero eso es una biografía. Voy a empezar ya a entrar más de lleno al tema. Si me da tiempo, te voy a compartir algún fragmento de esas reflexiones capilares que surgieron a raíz de que hace ya un año que yo decidí raparme, quitarme el cabello. Algunos lo sabrán, otros no lo sabrán. Para mí fue un asunto de vulnerarme y transgredirme debido a que el cabello era sumamente importante para mí. No solamente importante en un sentido estético desde la vanidad, sino que me daba una identidad. Si tú me recuerdas y ya me conocías, sabes que he usado el cabello multicolor y ese cabello multicolor justo me daba una identidad a través de mi proceso de vida. Incluso hago un paréntesis, antes de que las biografías se llamaran biografías, se llamaban solo historias de vida o simplemente vidas, sobre todo cuando se retrataba a los santos,
para escribir su biografía se llamaba Vidas de Santos, Vidas de fulanito de tal. Entonces, fue hasta, creo que en el siglo, si no me equivoco, siglo XVII, cuando ya se empezó a utilizar el término de biografía, bio que viene de vida y grafía que tiene que ver con la escritura. O sea, es una vida escrita, una vida que se vive a través de la experiencia. Entonces, para mí es justo muy, yo lo tomo, sabes, como algo congruente. Para mí es congruente ir vinculando mi vida. Incluso tengo una amiga, mi querida amiga Liliana, que me dice, creo que ahora que veo estas charlas de escritura y existencia o existencia y escritura, te conozco más y nos conocemos hace casi 20 años. Y le pregunté por qué y me dice, creo que no temes compartir la persona que eres y en la que te has construido y sé cosas tuyas que antes no sabía. Pero creo que tiene que ver con esta premisa que he trabajado a lo largo ya de muchos años, sobre todo cuando me empecé a vincular con el existencialismo, de cómo a través de mi vida yo puedo compartirme con el otro. Y creo que eso tiene que ver con una de las partes más importantes de la biografía, que tiene que ver con la relacionalidad y, como diría Jean-Paul Sartre, con mi ser para el otro. O como dice Buber, que lo voy a retomar en un ratito, como dice este autor Buber, filósofo, simplemente nos dice, somos seres en relación. El hombre, o yo le agrego la mujer, no existimos en aislamiento, existimos solo en relación. Entonces mi biografía de vida, tu biografía de vida, tiene que ver conforme te estás vinculando con los demás, con lo demás e incluso en cómo nos estamos vinculando en este momento. Yo creo que a raíz de que yo he hecho estas charlas, no soy la misma, por supuesto. No soy la misma porque cada uno de ustedes, aunque nos conozcamos o no nos conozcamos, nos estamos tocando. Es a lo que yo le llamo el acto de afectación. No afectación en un sentido negativo, sino de el otro me afecta inevitablemente, porque me toca. Si ustedes están aquí, yo estoy viendo, por ejemplo, no quienes están conectados porque no puedo verlo, pero sí el número de personas que me está acompañando. Y a raíz de eso es como yo voy experimentando, así fuera una persona, un compromiso con cada uno de ustedes. Pero eso se vincula también con mi historia de vida, porque mi historia de vida se va modificando. Si yo no tuviera estas charlas, simplemente yo no me detendría toda la semana en estar pensando en la temática, en leer sobre el tema y si ya he leído sobre el tema, vincularlo con otros de mis aprendizajes para podértelo compartir en esta hora. Entonces, si te fijas, la biografía de cada quien se va haciendo de acuerdo a los vínculos que tiene. No solo ya vínculos entre personas, incluso no vínculos, ahora lo podemos decir así, de face to face, de la persona a la que va a ver bueno, ya no podemos estrechar la mano, desafortunadamente, pero en algún momento yo deseo todo corazón hacer eso y estrechar tu mano y darnos un beso en la mejilla y si no se puede, por lo menos tener esa cercanía a la que Buber, más adelantito hablaré de él, le llama el entre o el encuentro, ¿ok? Entonces, a partir de esto, nos estamos modificando porque ya la relación la tengo también con las personas con las que me vinculo por internet, me conozcan o no me conozcan, e incluso yo puedo ver, si te fijas, hay una parte en Facebook que se llama biografía. Entonces, tú entras y ves dónde nació la persona, más o menos a qué se dedica, pero cada quien va actualizando su biografía, dónde va trabajando, qué es lo que va haciendo, cuáles son sus intereses. Entonces, ahora nosotros, de alguna manera, tal vez no consciente, estamos vinculándonos con la biografía de los demás. Te contaba hace un rato que a raíz de que yo he decidido vulnerar muchas cosas en mi vida y también compartírtelas, fue justo donde más se acentuó cuando me quité el cabello. Cuando me quité el cabello, empecé a experimentarme de una manera que al principio fue desde el miedo, desde la confusión, pero empecé a adquirir confianza,
confianza sobre todo porque yo podía vincularme de otra manera. Tan sencillo como quitarme el cabello fue también aprender a vincularme como un ente o como un ser que se vive a través de no tener cabello. Y eso puede ser como muy sencillo, ¿eh? O sea, o a lo mejor incluso hasta absurdo, pero te diría, si tú modificas algunas de tus circunstancias de vida, tanto de manera externa como interna, va a afectar inevitablemente al otro. Entonces, desde ahí es donde parte una biografía. ¿Cómo me estoy vinculando con los demás? Pero si entramos a esta idea de la relación para después decirte más o menos cuáles son los elementos de una biografía, vamos a entrar al tema hablando de lo que es la relación yo-tú de la que habla Martin Buber. Te voy a dejar el nombre de su libro que se llama así, Yo-tú. Es muy breve, lo puedes encontrar incluso, creo que ya está en PDF y es muy fácil de encontrarlo para que tú empieces a darte cuenta que aunque creamos que somos seres aislados, jamás podemos estar aislados. No podemos estar aislados porque el vínculo con los demás o con lo demás, porque también tenemos relaciones o vínculos con la naturaleza, con los animales, con los objetos, pero sobre todo cuando tenemos un vínculo con el otro, con la persona, lo que estamos haciendo es co-crear juntos la existencia de cada quien. Por eso te decía, yo no soy la misma desde que hago estas charlas, pero no voy a ser la misma terminando esto y no soy la misma con la que empezó hablando de este tema, justo porque tiene que ver con un vínculo y con una relación. Aunque no nos veamos, voy a insistir en eso, la relación se da aunque no nos veamos. Por eso para mí es muy importante cuando trabajo desde la parte terapéutica hablar del proceso relacional. Cuando tú llegas a una terapia que tiene como pilar o uno de sus pilares el trabajo relacional, es decir, su ser con el otro, lo que implica es que en consulta, tanto sea por vía online o presencial, lo que ocurre es que se empieza a construir un universo de relaciones en donde el terapeuta y la persona que va a terapia, llámese cliente o paciente o como tú le quieras decir, consultante también, lo que hacen juntos es un vínculo y una relación. Entonces el terapeuta deja de ser como una figura todopoderosa que te va a resolver la existencia para colocarse ante ti como un existente que se va a relacionar y que se va a relacionar desde lo que es. Hay una frase que me gusta mucho de la terapia existencial que es, lo mejor que le puedes dar a un paciente o a un consultante eres tú mismo, eres tú misma. Y eso implica tus aciertos y tus errores. Por eso cuando yo estoy en el proceso terapéutico, porque me lo han preguntado, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, sobre todo por mi manera de vestir, que a veces es muy extravagante o estrafalaria, y ahora pues rapada. Cuando me preguntan eso, me parece uno absurdo e ilógico. Y por el otro lado, me parece una pregunta muy válida. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos tener estructuras y eso tiene que ver con la relación. Tenemos estructuras de lo que debería de ser el otro, en este caso un terapeuta, a lo mejor más serio, más formal, aparentemente, o sea, no es que yo no lo sea, solo que puede ser que mi apariencia algunas veces no lo proyecte así. Entonces, lo que ocurre es que parecería que yo tendría que ser una en la terapia y una fuera de la terapia. Yo digo, es que yo soy esta y esta es la mejor que yo te puedo dar en terapia, es la mejor que te puedo dar como amiga, soy la mejor que te puedo dar en estas charlas de existencia y escritura. Por eso hace rato tenía aquí un casito así con un poco de trigo sarraceno y me lo estaba comiendo así como apresurada porque dije, ya voy a empezar, pero luego me detuve y dije, no, igual si no me lo acabo no pasa nada si me lo estoy comiendo durante la charla, porque yo ya me siento desde esta que soy, justo lo mejor que puedo dar en las charlas, soy Glafira Rocha. Así de sencillo. Y desde ahí podemos empezar el proceso relacional en cuanto a la escritura. ¿Por qué empiezo con esto?
Empiezo con esto en lugar de entrar a la biografía así como la conocemos y decirte, estos son los pasos para una biografía y vas a hacer la biografía desde estas perspectivas, que claro que te lo voy a compartir en un ratito, pero me interesa más empezar desde el proceso relacional porque una biografía de vida, de existencia, no se puede escribir si no te das cuenta que te estás vinculando con la persona. Por ejemplo, si tú vas a escribir una biografía, no te puedes, no vas a saber de dónde vas a partir si justo no te das cuenta que el vínculo con el otro va a tener que ser inevitablemente reflejado en la biografía. Por ejemplo, estoy revisando últimamente la biografía de George Sand. Algunos la deben conocer. Es una escritora de la época del romanticismo que para mí, a lo mejor en otro momento de mi vida, no me resultaba de tanto interés. Pero hace como un año, justo por el artículo que les dije que escribí y por mi proceso de existencia como Glafira Rapada, empecé a vincularme con biografías de muchas mujeres, entre ellas George Sand. Y a ella la rescato porque ella escribe una autobiografía que se llama La historia de mi vida. Y cuando ella nos habla de la historia de su vida, nos habla de este proceso relacional en donde inevitablemente somos a través también de los demás. Incluso Jean-Paul Sartre tiene una frase que dice: el infierno son los otros, que aparece en su obra de teatro A Puerta Cerrada, que es una obra muy pequeñita de 3 personajes en donde se están vinculando como si fueran un triángulo, y a través de la mirada del otro es que yo me puedo reconocer. Entonces no puedo escribir mi biografía si no me doy cuenta desde cómo me estoy relacionando y cómo voy co-creando y co-creándome a mí misma. Cuando yo conozco a George Sand, lo primero que me llama la atención es que es una mujer ubicada en el romanticismo, que ella tuvo que vestirse de hombre. Fíjense, su nombre real era Aurora, su primer nombre, pero ella adopta el de George, de Jorge, como hombre, para poder publicar. Entonces, desde ahí es una mujer que se sale de los esquemas, e incluso si queremos buscar su biografía y sus novelas, son menos, no reconocidas, pero menos abordadas como estudio o como material de estudio sus novelas que su vida. Y ahí es donde el proceso y el vínculo de la vida en relación a cómo te vinculas con el contexto y una época son a veces más importantes que incluso el trabajo o la producción. Sabemos, por ejemplo, de la maravilla que ha hecho Einstein o lo que descubrió Einstein, pero también conocemos su vida y nos vinculamos con él porque sabemos que era este señor, bueno, más bien con el cabello todo revuelto, o incluso cuando pensamos en, por ejemplo, Steve Jobs, porque traigo aquí una biografía de Steve Jobs, pues pensamos también, claro, pensamos en él como este señor que no muere hace mucho de cáncer, pero y que ahorita justo me estoy conectando a través de una computadora y un teléfono Apple que tiene que ver que él es su creador, pero también esta es una biografía que nos va contando qué era lo que le iba pasando para que ahora tú y yo tengamos un iPhone, un iPad en las manos, porque todo se iba entrelazando con su proceso de relación y de coexistencia. Eso es lo primero que quiero compartirte para poder adentrarnos a las biografías de los demás. Otra vez, tú no eres, yo no soy, si no estamos en vínculo. Si están escuchando, no sé si lo escuchen, pero está el señor de los camotes. O sea, es inevitable que aunque yo no lo esté viendo, ¿ok? Que aunque yo no esté viendo a este señor de los camotes, me voy a vincular porque antes de esta pandemia yo corría y salía y me compraba porque me gusta mucho va a sonar raro albur, pero sí, me gustan los camotes, pero y el plátano también. Bueno, más albur todavía, entonces ya mejor. Mi relación con el señor que vende estos productos, pues es diferente ahora. Pero sin esa persona no me podría relacionar y no podría tomarlo en cuenta para estarte comentando ahorita esto, y mi biografía no sería igual sin él, porque sigo siendo relación. Por eso para Heidegger,
De alguna manera, no de alguna manera, pero ontológicamente somos seres con. Y aquí te diría, esta relación, como nos dice Buber, se puede hacer desde, voy a mencionarlo muy rápidamente, pero se puede hacer desde dos cuestiones que son importantes. La relación yo-tú, dice él, la relación yo-ello. Para la relación yo-tú, nos dice Buber, la relación yo-tú es una relación que nos permite tener, lo voy a usar con esta palabra, aunque él no la usa, que me permite estar desde mi totalidad con la totalidad del otro. Por eso te mencioné esto del proceso de la terapia. Yo no puedo estar si yo no soy toda contigo, pero sí puedo estar desde una relación yo-ello. La relación yo-ello es objetivo al otro. Lo hago solo un material de estudio o simplemente lo hago un objeto y un útil. ¿Me sirves para esto? ¿Me sirves para el otro? Podemos tomar una cuestión un tanto vinculada con la idea de bueno o malo. Yo te diría que ninguna de las relaciones es buena o mala. Son relaciones como tal. Entonces, una de ellas, que es la relación yo-tú, que vamos a hablar de dos totalidades que se están vinculando o dos conexiones que están ahí, emergiendo dos universos, en donde esos dos universos van a conformar tal vez uno mismo. Se oye muy bonito, ¿verdad? Así como vamos a conformar un mismo universo. Pero este tipo de relación a veces no es posible porque vemos al otro como si fuera un objeto y el otro me ve como un objeto. Entonces, esto que decía Husserl, donde el sujeto y el objeto no tienen separación, desde esta mirada del yo-ello, yo, aunque ontológicamente no tenga una separación, lo estoy separando de mí. Separo lo que no me gusta del otro. Si yo voy a una farmacia, voy a ir y voy a ser objeto al otro porque es mi necesidad. Es muy complicado que yo llegue con el de la farmacia y le diga, ¿cómo has estado? Quiero que me cuentes tu vida. Vamos a hacer una relación yo-tú. No, porque sí, a veces las relaciones son fusionales y necesarias, pero imagínate que haces eso con tu hija o con tu hijo o que haces eso con tu pareja. Ahí es donde yo te diría, tu biografía se está conformando de una manera desde el vínculo yo-ello. Ahora, toda la vez la relación tiene que ser todo el tiempo así, como yo-tú, diría Buber. No, estamos todo el tiempo en una y en otra, en una y en otra, en una y en otra. Si nosotros estamos desde una relación, por supuesto, para generar nuestra biografía, yo-tú, que es una relación mucho más auténtica, vamos a generar, también diálogos más profundos y auténticos. ¿Cómo vamos a generar esos diálogos más profundos y auténticos? Porque soy una totalidad que se está relacionando con la otra y por supuesto voy a profundizar desde mi lenguaje, no solo verbal, sino también no verbal e incluso puedo estar en silencio vinculándome con el otro. Por eso es importante saber desde dónde me estoy vinculando y cómo me quiero vincular. A veces se podrá desde una relación yo-tú y a veces tendré que darme cuenta que me estoy vinculando desde una relación yo-ello. Pero esto, ¿cómo me va a servir si yo quiero escribir una biografía? Ya me estarás preguntando, te estarás preguntando. Pero como te digo, tenía que partir de esto porque si no, solo sería dar una receta para que hagas un pastel, que luego el pastel, si te sale, justo no te vas a dar cuenta que si no se amalgamaban o se fusionaban todos esos ingredientes, no existía el pastel. Entonces, a lo mejor es una analogía extraña, pero lo estoy haciendo un poco porque sí es importante detenernos en la parte de la relacionalidad. Porque si no me doy cuenta de cómo me estoy relacionando, voy a insistir en esto, también si yo quisiera compartir mi biografía con los demás, no me voy a percatar desde dónde es. Si yo quiero escribir una biografía de otra persona, tampoco me voy a dar cuenta desde dónde es que la estoy
escribiendo o desde dónde quiero, cuál es mi necesidad para poderme vincular con ese personaje del cual yo quiero escribir. Hace un rato yo te decía George Sand, que es Aurora, una mujer que se tuvo que vestir de hombre y que incluso ella fungía como a veces en las relaciones románticas como un hombre. Hay escritores que la odiaban, como Baudelaire, por ejemplo, hablaba horrible de ella porque la vinculaba como una lesbiana. E incluso eso no queda claro aún. Parece que ella solo se vestía de esa manera para, uno, que le publicaran, pero también para tener ciertos derechos que no tenían las mujeres y que solo tenían los hombres. Todo el mundo se daba cuenta que estaba vestida de hombre y que era una mujer, pero ella incluso le gustaba interpretar ese papel. Ahora, a tantos años de separación que tenemos, George Sand y yo, impacta en mi vida, trastoca mi vida, no porque yo me quiera vestir como hombre, no es uno de mis intereses. Sin embargo, al quitarme el cabello, sobre todo con cabello largo, como nunca lo he tenido, nunca lo he traído muy largo, pero sí un largo más o menos, al quitármelo, apareció en mí una apariencia que se nos ha dicho que es más masculina, como el hecho de que un hombre sí se puede rapar y una mujer no. Entonces, ¿qué pasa? Que desde esas construcciones yo también me vinculo con George Sand. Y por eso ella impacta en mi vida, trastoca mi vida, porque no solo las relaciones se dan con las vidas que tenemos cercanas, se da con los libros que leemos, que son vidas también. Por eso a mí me interesa, o sea, leer a la vida de Steve Jobs o leer, por ejemplo, esta otra biografía, que es otro tipo de biografía, no parecida a esta, ojalá nos dé tiempo para hablar de los tipos de biografía, que es un maestro de Alemania y habla de la biografía de Martin Heidegger, pero la va vinculando muy bien con su trabajo y con su filosofía. Por eso hay diferentes tipos de biografía, ¿ok? Pero tomando en cuenta desde dónde parto. Hay un libro que igual te voy a dejar en las referencias que se llama El arte de la biografía de François Dos. Espero decirlo bien porque es en español, digo, perdón, en francés. Lo que él hace es un estudio justo cómo aparece la biografía, de dónde aparecen las vidas, cómo se va vinculando hasta cuando la biografía empezó a ponerse de moda, por ejemplo, por ahí de los años 80. Es un libro bastante interesante porque te das cuenta cómo esas vidas nosotros hemos decidido adaptarlas también como material de lectura, de referencia, darme cuenta cómo admiro a cierto personaje y quiero saber más de él. Pero esto también se vincula, por ejemplo, yo diría, con una necesidad a veces que tenemos de saber sobre la vida de los demás, sobre todo si es alguien eh, que me impacta, como te decía, como si es alguien que para mí es importante. Por ejemplo, yo admiro muchísimo a Marie Curie y me ha interesado leer sus obras de una manera, o sea, a veces creo como casi intentando comprender cada una de sus células y por qué era así esa mujer y por qué se ganó 2 premios Nobel, ¿ok? Entonces, justo es porque de alguna manera ella va impactando en mi vida. Pienso, por ejemplo, a lo mejor voy a ir relacionando todos estos tipos de biografía conforme te vaya comentando los personajes. El tipo de biografía, por ejemplo, que te decía ahorita, de un maestro de Alemania sobre Heidegger, habla de su vida, pero la va relacionando con su proceso de filosofía. Entonces vamos comprendiendo cómo va enlazando esto. ¿Ok? Entonces lo que hace el biógrafo, que es, ay, es que está, bueno, Safransky, lo que hace Safransky es justo vincularse no solo con la historia de Heidegger, con su vida, no nada más el chisme, eso era lo que te iba a decir hace rato. Queremos a veces saber la vida de los demás porque traemos como el gen del chisme ahí. Sé que no es cierto el gen del chisme, pero sí, queremos saber qué le pasa al otro constantemente y por eso se nos hace sabroso saber de su vida. Y justo lo que hacemos a veces es que nos perdemos de su obra. Por eso en George Sand
lo que ha trascendido es su vida más que su obra, curiosamente, aunque su obra a veces retrata parte de su vida. Y acá lo que hace Safransky es ir enlazando la filosofía porque también era un estudioso de su filosofía. Hay un libro que también te mencioné nuestra sesión pasada, que es justo El café de los existencialistas. En el café de los existencialistas de Sarah Bakewell, creo que lo estoy diciendo bien, o Bakewell, sí. Ella hace algo similar, sin embargo, ella le agrega un punto más que a mí me gusta y que creo que yo cuando escribo algo relacionado con mi vida lo hago desde esa perspectiva. Otro tipo de biografía es el que vas a ver en el Café de los Existencialistas. Ella lo hace desde una toma de conciencia más clara en cómo le va afectando a ella el ir acercándose a cada una de la biografía de los existencialistas que va revisando. Pero no solo eso, también te va explicando cuáles eran sus teorías. Lo hace de una manera, la verdad, muy amena, muy general y que te va despertando interés. No habla solo, por ejemplo, que eso sí me parece chisme. Por ejemplo, si va a hablar de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre, no habla solo de los amoríos y de los que les pasó. Habla del vínculo que ellos tenían también como creadores de una filosofía. Pero ella te va diciendo muy tímidamente, creo que yo a veces puedo ser más abierta y se me va más tiempo ahí, muy tímidamente hablar de su propia historia. Entonces ahí es algo como un híbrido entre la biografía, que es una biografía que podemos llamar expositiva o informativa, pero que al mismo tiempo es una biografía que nos está dando una investigación, una crítica y al mismo tiempo es autobiografía. Eso es lo que vas a encontrar en el Café de los Existencialistas. Otro tipo de biografía, y que a mí me impactó también mucho, es el que vas a encontrar en La ridícula idea de no volverte a ver. De veras, es un texto pequeño, bonito, y que habla de la biografía de Marie Curie. Lo que hace Rosa Montero, que es la escritora, es un vínculo que yo le llamo entre la biografía y la autobiografía, porque ella nada más va a tomar, y eso es importante dentro de una biografía, que no podemos tomar toda la vida como tal, incluso si hay biografías que lo pretenden, pero lo hacen de una manera muy, muy somera y muy general, que son las biografías que vamos a encontrar a lo mejor en Wikipedia, que lo hacen, que no es que esté mal, simplemente que la idea es una biografía expositiva, informativa, muy general. Pero acá lo que hace Rosa Montero es tomar una parte de la vida de Marie Curie, y es la parte en donde Pierre Curie muere. Marie Curie lo que hace es escribir una serie de diarios donde utiliza la segunda persona como si estuviera refiriéndose a Pierre vivo. Entonces es en el mismo libro, en el de la ridícula idea de no volverte a ver, que es una frase que utiliza Marie Curie, en el mismo libro viene en la última parte, en los anexos, esas como diarios o cartas que escribió Marie Curie cuando Pierre se muere. Entonces son desgarradoras, desgarradoras, porque era su pareja de vida, su pareja de investigación, su amigo, todo eso lo dice ella. Y la verdad, cuando yo la leí, yo lloraba y lloraba y lloraba, o sea, de la manera tan desgarradora. Pero lo que hace Rosa Montero es que ella empieza a vincular, o sea, ella dice, me piden que escriba una historia de Marie Curie y empiezo a adentrarme en su historia y me doy cuenta que una parte muy importante de su vida es la muerte de Pierre Curie. Y lo que hace Rosa Montero es que ella empieza a enlazar su vida a través de la vida de Marie Curie, sobre todo también en la parte de su vida donde su esposo muere de cáncer. Entonces son dos mujeres que nos están hablando de una pérdida, nos están hablando de su biografía, pero ella no podría haberse vinculado de esa manera si ella no lo ve desde lo que te comentaba hace un momento, desde la perspectiva relacional, cómo se fue vinculando ella con Marie Curie y ella elige. Cuando tú vas a ser un biógrafo, eliges de cuál es la parte que más te interesa para
trabajar en ese personaje, ¿ok? Entonces ahí las biografías están vinculadas inevitablemente contigo, o como diría Paul Ricoeur, que aquí lo anoté, como diría Paul Ricoeur, el sí mismo se construye no en una repetición del sí mismo, sino en su relación con el otro, ¿ok? Es otra vez es la relacionalidad, el sí mismo, cómo me voy vinculando yo con el otro y cómo esta mujer, Rosa Montero, se vincula, pero solo desde la perspectiva donde ella tiene un foco de interés. Entonces no vamos a hacer una biografía desvinculada de nosotros. El mismo François Das en el arte de la biografía, lo que nos dice es, no nos podemos separar, pero a veces sí es necesario hacer una separación para saber desde dónde es que voy a contar la biografía del personaje. Incluso si tú estás haciendo una autobiografía, vas a tener que elegir cuáles son las partes que tú quieres ventilar hacia los demás. Pienso, por ejemplo, es que la verdad tengo un apartado en mi biblioteca que está lleno de biografías, o sea, por eso el canal de YouTube en el que se van subiendo, por cierto, si te pierdes algunas de las sesiones de estas charlas de existencia y escritura, puedes revisarlas en el canal de YouTube que se llama Glafira Rocha, porque mañana ya van a aparecer ahí, gracias a mi querida amiga Mariel Damián, poeta talentosísima, que también me está acompañando a monitorear el día de hoy este programa. Entonces, te decía, tengo este apartado así lleno de biografías. Mi canal de YouTube antes se llamaba Escribe tu vida porque me interesa. No es que se haya dejado de llamar así, simplemente que como a veces no lo encontraban, decidimos, Mariel y yo, ponerle Glafira Rocha, Escribe tu vida. Entonces, por eso es que el vínculo que yo tengo con la historia de vida, y que creo que también lo veo en el proceso de la terapia, es que yo creo que la vida simplemente es una narración continua. Continuamente nos estamos contando historias justo a través de esta co-creación y relacionalidad. Una de las mujeres que a mí me pareció y que justo estoy escribiendo sobre ella, tal vez un poco a la manera que lo hizo Rosa Montero con Marie Curie, son justo cuando yo empecé a leer estas autobiografías que son incluso me falta una, que son de Simone de Beauvoir. Sobre todo esta, la plenitud de la vida, creo que me ha tocado muchísimo. Estoy escribiendo una tesis sobre ello y me parece que yo decidí también tomar este reto de estar vinculando mi propia existencia a través de estas existencias, sobre todo de esta mujer que ahorita es mi material de estudio, y es que a través de lo que ella escribe acá es como yo he podido comprender también su propia filosofía. Cuando haces una autobiografía, fíjate, te voy a contar una anécdota. No sé si a algunos de los que escriben les haya pasado eso, pero cuando voy a una reunión, una fiesta o familiar o no familiar, o de amigos, y alguien no sabe que yo soy escritora, pero por azares del destino se entera que soy escritora, entonces lo que ocurre es que inmediatamente me dicen, yo tengo una historia que se puede escribir. Y al principio la verdad me molestaba porque yo decía, ahí, pues escríbela, ¿no? Pero ahora me parece interesante indagar en ello. Entonces, ahora sí pregunto, ¿por qué crees que tu historia podría ser interesante? Y creo que esa es la primera interrogante que te puedes hacer para escribir una autobiografía. ¿Por qué crees que tu historia puede enlazarse con las de los demás? Más allá de decir si es interesante y no, eso lo va a decidir el lector, pero ¿por qué una historia puede ser de alguna manera un vínculo con el otro? Lo que nos dice George Sand en esta, la historia de mi vida, que como la tengo tengo el libro solo en electrónico, pues solo imprimí una parte, pero fíjense qué bonito lo que dice. No pienso que haya orgullo e impertinencia en escribir la historia de la propia vida, y aún menos en elegir en los recuerdos que esa vida ha dejado en nosotros los que merezcan la pena de ser conservados. Esto para mí resulta por otra parte un penoso deber, ya que nada hay tan difícil como definirse a sí mismo. El estudio del corazón humano es de tal naturaleza que cuando más se adelanta en él, menos claro se ve.
Y para ciertos espíritus activos, conocerse resulta un estudio fastidioso y siempre incompleto. Sin embargo, cumpliré ese deber. Lo he tenido siempre ante mis ojos, me he prometido no morir sin hacer lo que en toda ocasión aconsejé a los demás. Un estudio sincero y un examen atento de la naturaleza y de la existencia propias. Entonces, si te fijas, ella es una biografía, una autobiografía larga, pero donde ella te va contando todas estas peripecias que ella iba viviendo. Por eso no es ilógico que si tú te dedicas a la escritura, alguien te va a decir, si tú escribes, quiero contarte mi vida, pero yo te haría una invitación. Si tú quieres contar tu vida, cuéntala, escríbela. A lo mejor no para un público de gran bueno, un gran público, pues, o sea, un gran público, sino tal vez para tu familia, tal vez para tu pareja, algo que le quieras compartir y esto se vincula tal vez con el próximo programa que vamos a hablar de literatura epistolar y de cartas, de cómo podemos seguir haciendo cartas todavía, así como la autobiografía. ¿Por qué? ¿Por qué la podemos seguir haciendo? Porque a veces podemos explicar, o ese es mi caso tal vez, puedo explicar más cosas cuando estoy escribiendo que cuando solo las estoy pensando o las estoy oralizando. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de leerlas. Si Simone de Beauvoir no hubiese escrito estas autobiografías, creo que nos perderíamos de muchas de sus ideas. Si el mismo Jean-Paul Sartre no hubiera escrito el montón de cartas que escribió y también una parte de su autobiografía, no estaríamos vinculados de esa manera. Por eso creo que es importante que lo hagas. ¿Cómo puedes hacerlo? Te voy a pasar simplemente lineamientos, como te dije, muy generales, porque lo más importante es que te des cuenta desde dónde te estás relacionando con tu idea de autobiografía o con el personaje del que quieres hacer una biografía. Después de eso, lo importante es, creo, tener, tener varios, y es lo que te voy a pedir ahorita, ya que ya nos quedan 18 minutos. ¿Cuál sería una parte de tu historia de vida que es importante que cuentes? A lo mejor, supongamos que tú naciste y cuando naciste, voy a ser bien dramática, ¿no? Así, me va a salir el drama, todo lo que da. Si tú naciste muerta, supongamos, naciste muerto, y resulta que a los 2 minutos reviviste, o sea, imagínate una primera frase, cuando mi muerte fue mi vida. Una cosa así, ¿no? O sea, no sé, me emocionan como ese tipo de historias. O a mí, mi madre que anda por acá sabrá que mi nacimiento fue con forceps, ¿no? E incluso cuando, como mi nacimiento fue con forceps, pues era como si yo no quisiera salir, si quisiera quedarme en ese lugar tan acogedor que era el vientre de mi madre, ¿no? Pero me tuvieron que sacar, a como diera lugar y me sacaron, ¿no? Pero si ese no es un evento importante en tu vida, creo que entonces, pues podrías prescindir de él y a lo mejor hablar de una relación amorosa o de cómo te adentraste a ciertas cosas de tu vida, profesionales. Hay que elegir, primero, elegir cuál es el tramo de tu vida que vas a contar. Y no necesariamente tiene que empezar desde el nacimiento. Puedes poner como dato nada más referencial y biográfico, nací tal día, en tal año y ya. Pero puedes empezar a contar sobre todo, así como lo hace Rosa Montero, que solo toma un fragmento que es cuando Pierre Curie muere y cómo lo que representa esto para Marie Curie. Ella empieza a escribir la biografía o ese extracto de biografía de Marie Curie vinculada con el de ella y solo retoma esa parte. No tiene que contarnos todo lo demás. Hay otras biografías que me han tocado leer de Marie Curie donde se concentran en el romance que tuvo después de que murió Pierre Curie, que la verdad es lo que a mí menos me ha interesado. Luego hay otras que se han interesado en la relación que tenía con sus hijas, que a veces era muy difícil porque ella nunca estaba en su casa. Y otras, justo cómo se convirtió en una mujer ganadora de 2 premios Nobel. Entonces, si te fijas, aunque lo menciones, eso puedes mencionarlo,
no va a ser lo más importante y el eje rector de tu biografía o de tu autobiografía, ¿ok? Por ejemplo, por eso Simone de Beauvoir hace varias autobiografías porque van de un momento de su vida a otro. Una se llama Memorias de una joven formal, que parte desde que ella nace, cómo se vincula con la literatura, con su madre, cómo se va acercando a la filosofía y todos los retos que tiene que pasar por ser mujer joven y hermosa, porque es la verdad, e inteligente sobre todo. Y en la plenitud de la vida, pues ya nos habla de la relación que tiene con Jean-Paul Sartre, con el existencialismo, con sus convicciones políticas, feministas. Entonces, claro, no van juntos, son diferentes. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta justo es, a ver, por acá los anoté y no quiero que se me pasen algunas. Sí, sí, ¿desde dónde lo vas a contar? Es decir, por lo regular las biografías van en tercera persona, es decir, te alejas de alguna manera del personaje para poder decir nació en tal año, en tal lugar, como dice Borges, y en otras, cuando es autobiografía, se parte desde la primera persona. Nací en tal año, en tal lugar, ¿ok? Eso es algo importante. El tono que quieres trabajar en la biografía, que puede ser una biografía muy intimista, es decir, con toques incluso literarios y un lenguaje que se acerca a veces a la ficción, que ese es otro tema, pero nos llevaría más tiempo, que tanto la biografía es también vinculada con la ficción y qué tanto el biógrafo o tú misma o tú mismo cuando estás haciendo una biografía no justo por no tener el recuerdo tan fresco, puedes no mentir, pero sí editar o evitar algunas cosas, ¿ok? Porque no están en tu foco de atención. Eso también es importante si tú estás escribiendo una biografía. ¿Qué cosas vas a editar? ¿Qué cosas puedes vincular? ¿Qué más bien compartir? ¿Qué cosas vas a dejar como para un siguiente volumen? ¿Y en qué te quieres concentrar, como lo dijimos ahorita? Otra cosa importante es si la quieres hacer de una manera cronológica y lineal, o así, nació en tal año y termina hasta que muere. O si es una autobiografía, pues justo no vas a poner hasta que muere, pero sí de qué etapa a qué etapa y si vas a empezar justo desde una etapa madura o desde la etapa de la niñez es cronológicamente. Por lo regular, una biografía se escribe lineal, cronológicamente, por supuesto, un principio, un medio y un fin. Sin embargo, hay biografías muy cercanas ya al proceso narrativo de la y ficción y literatura que lo pueden hacer de una manera mezclada. ¿Ok? Ahorita no traigo ninguna que lo pueda hacer así, pero tal vez, bueno, no. Estas dos son también lineales y desde la cronología. Autobiografía de un yogi. Esta me encantó mucho porque justo encontré esta por fíjense, una biografía, porque esta no es autobiografía, me lleva a una autobiografía, porque Steve Jobs leyó autobiografía de un yogi y se menciona aquí y eso me dio curiosidad, entonces busqué la autobiografía de un yogi y luego resulta que me encontré un documental, en fin, y tiene que ver con autobiografía de un yogi, por supuesto, habla de filosofía hinduista. Entonces también me interesó por ese lado. Otra cosa importante es que hay biografías que son autorizadas y no autorizadas. Hay autobiografías que son, o más bien, sí, autobiografías o biografías que no te están diciendo realmente lo que pasó. Y esto tiene que ver con ya una cuestión mucho más legal. Si tú quieres que sea autorizada, pues tendrás que pedir todos los permisos. Si es tu autobiografía, por supuesto que tú sabrás otra vez qué es lo que vas a poder ventilar ahí y qué es lo que no vas a poder ventilar ahí. ¿Qué más te puedo decir? Hay muchas cosas sobre este tema que a mí me interesa mucho. Creo que si tú sigues ciertos lineamientos, esto los puedes encontrar en una guía de cómo hacer una biografía y por eso no me concentro tanto en esto. Lo que va a ser tal vez complicado que encuentres en una guía para hacer una biografía es el proceso relacional y por eso me quise concentrar en él y también lo puedes encontrar porque habla sobre eso también en el arte de la biografía, François Dos,
y nos va mencionando también justo los tipos de biografía. Él habla ahí, habla justo de una biografía que al principio era como muy desvinculante con el autor, y a través justo cuando emerge el psicoanálisis, las biografías también se empezaron a relacionar con la personalidad e incluso casi hacer un estudio psicológico y hermenéutico de los personajes del que se estaba haciendo la biografía, e incluso la autobiografía también puede ser así. Para mí ya es inevitable yo misma estar haciendo como un autoanálisis, si lo puedo llamar así, cuando estoy hablando sobre mi proceso de vida. Quedan 10 minutos, quiero saber si tienes dudas, si quieres compartirme algo. Y lo que me gustaría como a manera de ejercicio, sé que las últimas sesiones ya no he puesto ejercicios porque me voy más con la parte que te quiero compartir teórica, pero igual podríamos hacer un ejercicio si tú quieres hacerlo y si lo quieres compartir, es que en estos minutitos compartas cuál sería un evento de tu vida con el que podría ser el eje rector de tu autobiografía. ¿Qué sería? Un evento así de tu vida que haya impactado, fíjate. Y acá, ojo con esto que no había dicho, puede ser alegre o puede ser triste. Una biografía se lleva de las dos, o sea, se escribe con las dos cosas. No pienses que solo parte de un problema. Puede ser que sí, pero habla incluso de cosas también que están vinculadas con la alegría. Entonces, ¿qué ha pasado en tu vida que nos puedas compartir así, que te ha trastocado? Y por supuesto, estoy segura que va a tener relación con el otro o con lo otro. Entonces, si nos quieres compartir algo, ¿cuál sería el eje rector de tu autobiografía? Entonces, vamos a ver qué me comentas. Ok. A ver. Bueno. Ok, estoy leyendo algunos de los comentarios. Okay, queda poquito, ¿eh? Así que anímense a mandar algunas sugerencias de cómo harían su biografía, cómo empezaría, cuál sería el eje rector, por dónde se irían. Y si hay dudas también. Si llegan tarde, como me dice Lisbeth, no se preocupen. Acuérdense que los programas quedan grabados justo en Instagram, y también quedan grabados en el muro de Facebook, pero también quedan grabados en la página de Glafira Rocha en YouTube. Ahí pueden ver incluso todos los programas pasados, y en YouTube hay alrededor de más de 100 videos que hablan sobre escribir la vida. En algún otro ya he hablado de biografía, pero también hablo de creación de personajes, también el vínculo con la filosofía. Ya saben cuáles son mis fobias y filias, así que están todos esos temas que me gusta compartir. E incluso algo que he estado compartiendo en el canal, y que ya no lo he hecho, pero sí lo quiero hacer, es blog, que yo le llamo a ese blog, que es con B chica porque viene de video. Estaba justo compartiendo lo que yo le llamo diario personal sin candado, ¿no? A ver, dice Félix, la biografía podría tener características de relación con un diario y crónica. No necesariamente. Tiene relación, por supuesto, van vinculados. A ver, espérenme. Ay, es que, perdón, pero yo sigo, se me pierden luego los mensajes y ya no vi el de Félix. Bueno, Félix, te contesto por inbox, ¿ok? Porque se me fue tu pregunta. Marcos dice, la crisis, él nos haría su eje rector de biografía o autobiografía, es la crisis en París y no sé si me estoy viendo porque parece que se cortó en Facebook. En Instagram sí me estoy viendo, pero estoy a punto de ya de finalizar. La crisis en París y la transformación que inició los últimos 10 años, ¿ok? ¿Sí me están viendo en Facebook? Porque yo no me veo. No sé si Mariel me puedas ayudar porque no me estoy viendo en Facebook. Dice, tenemos problemas para reproducir este video. De todos modos, ya estamos terminando. Te voy a dejar el link de lo que yo te quiero compartir sobre mis reflexiones capilares. Se publicó en Círculo de Poesía. Y para finalizar, en lo que ustedes me ponen más de sus ejes rectores de autobiografía, pero no me dicen si me ven, yo creo que no me ven.
Sí te vemos. Ah, gracias, Marisela. Gracias. Voy a terminar con esto en lo que ustedes me van poniendo sus aportaciones. Y creo que en Instagram sí me están viendo. Ok, a lo mejor fue mi computadora. ¿Me están viendo? Ok. Voy a leer solo un fragmento de que es una parte como de mi autobiografía, pero que yo enlazo también con un proceso filosófico que he estudiado. Mi corazón se hizo un puño al sentir la conexión con todas aquellas mujeres que deseaban existir y elegirse sin experimentar la inseguridad del sofoco aplastante del enjuiciamiento. Tal vez esa frase jamás la hubiese escrito de no haber participado en la marcha del 8 de marzo del 2020. Tal vez no hubiera existido de no haber tenido 9 meses de reconstrucción de mi idea de ser mujer. Tal vez mi pensamiento nunca hubiera discurrido de tal manera si el 9 de junio del 2019 no me hubiera rapado. Me prometí 9 meses pasando la máquina por mi cabeza semanalmente. Así lo hice. Quise probar qué ocurría en mí al despojarme de algo tan importante en mi vida, mi cabello. Los primeros días mi rostro dejó de visitar con recurrencia el espejo. Había en mis ojos, en mi cara ovalada, un gesto desconocido, una androginia emergente que me hizo experimentarme fuera de lugar. Esta sacudida estética seguramente era proyectada hacia el exterior porque sentí miradas aplastantes, susurros sobre mi género, sobre mi orientación sexual. Eso jamás había estado en duda porque mi feminidad y mi cabello de colores saltaban a la vista como un unicornio que se muestra ante la fantasía de una niña curiosa. Sí, algo tan simple como no tener cabello según las creencias de ser mujer, me mostraba que mi idea sobre la construcción de mí misma estaba en el vaivén agobiante de transformarse en algo aún informe. Es extraño, porque cuando más reconozco esas estructuras femeninas que me fueron legadas, más me separo de ellas. Pero no para acercarme a unas masculinas, por el contrario, estoy justo en el limbo de no sentirme parte de ninguna. Tengo que elegir. Quisiera ser Orlando de Virginia Woolf, o mejor, desposeerme de aquello que quebranta a los seres humanos, el género. Y así le sigo en 15 páginas. No podía parar, de veras, no podía parar. A este le llamé Reflexiones Capilares 2, pero hay unas Reflexiones Capilares 1, que fue justo cómo tomé la decisión de raparme. Para mí esto ha sido muy importante porque creo que marcó y creo que es un eje rector, como lo que te pedí hace un rato, para partir a tal vez de una autobiografía. A lo mejor estos ensayos son partes de una autobiografía. Eh, ok. Mm, estoy leyendo a Lupita Castillo, que nos está compartiendo que lo que ella haría es retomar una pasión por las letras y se desprende de ahí una promotoría cultural. O sea, ese podría ser su eje rector de una biografía. Tenemos 2 minutitos y puedo leer un fragmentito y terminar con esto. Muchas gracias, de veras, puedes dejarme tus dudas en inbox y también en Instagram. Puedes recuperar el programa si te quedaron algunas dudas o si no lo viste completo en las redes. ¿Y qué más? Bueno, gracias por acompañarme. La próxima semana vamos a hablar de la literatura epistolar, es decir, las cartas. ¿Por qué son tan importantes? Vamos a hacer cartas juntos o juntas. Justo en esta pandemia, a veces no podemos decir las cosas cara a cara, pero sí podemos hacer una escritura a través de cartas, porque creo que la carta me acerca mucho al otro desde la relación, es intimista. Entonces, hagámoslo también desde ahí. Vamos a ver por qué es importante escribir cartas en tiempos de pandemia, ¿va? Y me queda un minuto y te digo, en este trayecto de mujer sin cabello, ha sido necesario un encuentro con esa parte primigenia y en movimiento que me habita y que no necesita de un género para definirse. Empero, también ha sido relevante conocer a esa porción de la que me he estado separando y al mismo tiempo reconociendo. Es una paradoja que, como todas, no tiene una explicación desde la lógica lineal. Y ahí te voy diciendo, y te voy diciendo, y te voy diciendo. Creo que la verdad para mí compartir esto contigo
me acerca mucho a ti. Cuento también algunos chismes de mi vida, los que se pueden contar. Hablo de una idea de lo que es para mí la mujer rosa, que es como un homúnculo, una muñequita que tenemos introyectada algunas mujeres y que no nos damos cuenta. Y ahí hago un vínculo también con mi propia filosofía de vida. Así que muchas gracias por acompañarme otra vez. Me la pasé muy bien con ustedes y les mando un abrazo muy fuerte, por ahora virtual, pero ya será en algún momento más cercano. Gracias, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.